Buenos días amigos de Periodista Digital. Hoy tenemos el placer de conversar con Fausto Lupera, quien es expresidente del Parlamento Andino y en julio próximo asume nuevamente la presidencia del Parlamento Andino, pero sección Ecuador. Señor Lupera, bienvenido a Periodista Digital. Gracias, un cordial saludo a todos los amigos que tienen la oportunidad de ver este prestigioso programa. Gracias a usted por esta invitación. Aprovechando su estada breve aquí en Madrid, que anoche ha dado una conferencia contando sobre cómo va la marcha de Ecuador y tal, queremos aprovechar para entrevistarlo sobre este libro que ha sacado recientemente, Crónicas de una gran farsa, y creo que trata sobre la actual situación de Ecuador, el montaje, digamos, el autogolpe que hizo el presidente Rafael Correa. Cuéntanos un poco de este libro. Bien, miren, efectivamente considero que el Ecuador necesita un baño de verdad. No es como internacionalmente trata de pintar Rafael Correa a través de todos sus medios que los tienen confiscado. Y sobre todo porque hay poca divulgación, existe una censura para los medios de comunicación en Ecuador y esto pues hace que nosotros no podamos realmente hacer que todos los hermanos latinoamericanos y del mundo en general conozcan la realidad de qué es lo que está pasando en Ecuador. Y en mi libro revelo los 4 años de Rafael Correa, que durante todo ese lapso lo único que ha hecho es promesas, campaña permanente y sobre todo utilizando recursos del Estado, hacer sus cadenas sabatinas que todos los sábados denigra, insulta a los medios de comunicación colectiva, a los políticos que hacemos oposición y a todos los ecuatorianos en general que no están de acuerdo con la política de él. Es decir, no existe democracia, no existe libertad de expresión. Ahora mismo me acabo de enterar que el día de ayer ha seguido juicio a 2 autores, Zurita y Calderón, que escribieron un libro sobre el Gran Hermano, sobre los negociados del hermano de Rafael Correa, y han sido demandados por $10 millones. Es decir, si todos nosotros queremos decir algo, pues existe la persecución política a través de la Fiscalía General del Estado, a través de las Cortes de Justicia y a través de todos los estamentos que controla Correa en el Ecuador. Esto es lo que queremos que nosotros, el pueblo ecuatoriano y el pueblo internacional, sepan la realidad de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Señor Lupera, hay un tema en especial que habla en su libro y que es de actualidad, que ha sucedido hace poco, este supuesto golpe de Estado que le dieron a Correa. Conversé con Lucio Gutiérrez, quien en ese entonces se encontraba en Brasil, vía telefónica, y claro, comentó de que esto era un montaje, ¿no? ¿Qué nos puede decir ustedes sobre este tema? Bueno, esto es algo que realmente ha desprestigiado y ha desacreditado al Ecuador, porque un jefe de Estado no debe prestarse para este tipo de acciones totalmente ridículas, porque al nivel de todos los medios de comunicación salió la forma como Correa se saca la corbata y desafía a la policía y dice «mátenme». Esto no lo puede hacer un presidente de la República, pero claro, Correa nunca estuvo preparado para ser presidente de la República y esto nos ha denigrado completamente y nos han hecho quedar mal. Hemos sentido vergüenza ajena. Yo viajo prácticamente por todo el mundo por mis funciones en el Parlamento Andino y créanme que recibimos solamente críticas, pero Correa se ha empecinado a decir que fue un golpe de Estado. Primero, no puede ser golpe porque nadie, absolutamente nadie, a no ser su círculo íntimo que él tiene, sabía que Correa ese día jueves 30 de septiembre iba a ir a un destacamento policial, al Regimiento Quito, a tratar de calmar a los policías que con justa razón estaban haciendo reclamo porque se le estaban coartando todos sus derechos de su sueldo y de ciertos beneficios. Fue allá Correa cuando pudo haber mandado perfectamente a su ministro de gobierno o al comandante general de policía, pero él es el apagafuegos, él es el bombero número 1 del Ecuador que quiere apagar todos los fuegos. Esto es lo que Correa, por no ser un estadista, sino un mediocre profesor universitario, llegando a la presidencia, él cree que él puede hacer todo y no sabe que ya en funciones de presidente de la República son otras las funciones que él debe cumplir y no aquellas que hacen que el Ecuador quede en ese predicamento. Por supuesto, no fue golpe de Estado, pero claro, cuando Correa llega y desafía a la policía, pues la policía con justa razón también se enerva y ahí fue lo que le atacaron a él con ciertos golpes, etcétera, que créame que aquí me trae a colación lo de Fuente Ovejuna. No hubo culpable ninguno.
¿Quién mató al gobernador? Pues todos a una, Fuente Ovejuna. Eso es lo que pasó allá. La policía se sintió ofendida y le reclamaron a Correa. Pero Correa, claro, no pudo regresar al Palacio de Gobierno, porque ¿cómo va a regresar? Vejado, pegado, ¿cómo iba a llamar a la rueda de prensa a decir me pegaron o me golpearon? No. Entonces hizo el show para quedarse en el hospital militar, que eso es un genocidio tremendamente grave que tiene que ser estudiado y demandado ante la Corte Internacional de Justicia, porque Correa no pudo haber jamás ordenado que ataquen el hospital para salvarle a él, supuestamente porque estaba secuestrado. Nunca estuvo secuestrado Correa, porque recibió a sus ministros, recibió a sus asambleístas, porque firmó un decreto y sobre todo porque tenía su teléfono perfectamente para comunicarse. Eso no es secuestro, de manera que todo es una payasada de Rafael Correa, como está acostumbrado a todos sus actos de crear una imagen totalmente diferente, hacer el show. Y esto lo imita perfectamente bien a Chávez, porque es su íntimo amigo, y yo creo que quizás Chávez le dijo, no regreses al palacio, quédate ahí hasta la víctima para que el pueblo ecuatoriano aún te aprecie más viendo el sacrificio y el esfuerzo que hiciste y a exponer tu vida. Él fue, y yo creo que no era el asunto para que él, como presidente de la República, se exponga a un vejamen de esa naturaleza. De manera que no hubo secuestro. ¿Y por qué? Un coronel de policía dio declaraciones a CNN y dijo que no era secuestro, ahora está preso y le están acusando de ser él el autor del supuesto secuestro. Y también están algunas personas, el mayor Fidel Araujo, etcétera, muchas personas inocentes que están pagando la ira de Rafael Correa y sobre todo la inexperiencia, y claro, él tiene que salir ganando de esto, y como tiene la justicia en sus manos, hacen lo que les da la gana en el país, que realmente me da pena, mi país, Ecuador, que es un país maravilloso, pero mal gobernado por Correa. Señor Lupera, a colación, es muy curioso, por ejemplo, un secuestro, que el secuestrado pueda hablar, ¿no? Y encima que pueda salir a un balcón con un megáfono a hablar. A incitar a la gente. Teléfono, puede recibir gente. ¿Por qué cree que el presidente de Ecuador ha montado todo este show? Mire, él estaba perdiendo la popularidad y en ese momento se estaba llamando a una revocatoria del mandato que lo estaba haciendo un periodista ecuatoriano, Carlos Vera, y comenzó a sentir que en verdad se le venía el mundo por encima, porque si había la consulta popular, él era en este momento separado del poder, y claro, hizo este show mediático a fin de él tener cierto tipo de pena del pueblo ecuatoriano, que le digan, pues pobrecito Correa. Pero hablando ya de la revocatoria del mandato, él a través del Consejo Nacional Electoral impidió que el periodista Carlos Vera haga la revocatoria del mandato, porque algo totalmente inaudito, trató y logró de que el Consejo Nacional Electoral dé una disposición a fin de que él no pueda reunir el 1.500.000 firmas que se requería para la revocatoria del mandato. Es decir, Correa se la sabe completa, porque tiene de profesor a Castro 52 años en el poder, a Chávez 12 años en el poder, y claro, pues Correa está aprendiendo, y creo que es un buen discípulo, porque están haciendo las mismas cosas de ellos para perennizarse en el poder y tratar pues de quitar al ecuatoriano las libertades y que se vive en democracia. Creo que una parte, aparte del supuesto autogolpe, un capítulo importante de su libro es cómo llegó Rafael Correa al poder, ¿no? Yo recuerdo que aquellos tiempos en Ecuador hubo elecciones, Alianza País ganó, pero no tenía representantes en el Congreso, al menos mayoría ninguna. Y aquí lo explica prácticamente. ¿Nos podría memorar un poco cómo llegó él? ¿Cuál fue la farsa? Correa, con su demagógico plan, a través de un eslogan, él captó el poder en el Ecuador, pero siempre con ciertas dudas de dónde tuvo dinero, porque Correa nunca tuvo plata, fue un mediocre profesor universitario que hasta llegó a demandar a la universidad que él daba clases, no tenía dinero, se fue a Venezuela y Chávez le dijo, hijo, yo creo que tú debes ser el presidente de Ecuador, y desde ahí es sometido totalmente a lo que le dice Chávez. Entonces, tengo ciertas dudas de que Correa recibió recursos económicos por parte de Chávez para su campaña electoral, y luego pues también se ha estado investigando porque existen en los laptops que se le detectó, se le capturó a Reyes y también al Mono Jojoy de Colombia, ahí salen los discos duros de que Correa recibió dinero por parte de las FARC.
Entonces, eso nunca lo ha podido desmentir Correa, y cuando yo fui asambleísta constituyente, fui a Colombia a investigar sobre ese particular y tengo toda la información al respecto, que luego más tarde ya se conoció en los discos duros. De manera que Correa llega a la presidencia demagógicamente y realmente con mucha preocupación, porque esto habría sido causal de destitución de él por recibir dinero de organismos de esta naturaleza, como es el caso de los terroristas. Pero bueno, Correa, como está dominando totalmente todos los estamentos del Estado, no se ha hecho ninguna investigación seria al respecto. Correa llega sin diputados y cuando ya está en el ejercicio de la presidencia, compra conciencias. Y esto es una de las cosas que me motivó a regresar a la política, porque yo no he sido funcionario de ningún gobierno, ni de Lucio Gutiérrez, ni de los gobiernos anteriores. Yo he estado dedicado al sector empresarial, pero veo que Correa, manteniendo siempre ese doble discurso de respetar la democracia, primero me preocupó que un golpista, porque Rafael Correa fue golpista, estuvo en la caída de Lucio Gutiérrez y ahora pues defiende la democracia, entre comillas. Y luego más tarde Correa, a través del Consejo Supremo Electoral, que era en esa época, planifica todo para destituir a 57 diputados, que esto jamás en la historia de las democracias de ningún país se ha visto, que saca completamente a todo el poder legislativo y pone a los alternos y los reúne a todos estos alternos en un hotel cerca de Quito, y cuando la prensa descubre todo esto, los diputados alternos se tampan con los manteles, por eso que es conocido con los diputados de los manteles, porque se taparon, porque la prensa les estuvo filmando todas sus reuniones, y salen pues en precipitada carrera, y estos más tarde asumen las funciones de diputados y son los que más tarde le dan paso para que Correa haga la consulta, haga la asamblea constituyente. Es decir, siempre con artimañas, Correa logra ciertos aspectos que son totalmente contrarios a una verdadera democracia. Y esto es lo que me motivó a mí regresar a la política, a una invitación de Sociedad Patriótica. Yo regreso y gano las elecciones para asambleísta, y estuve en Montecristi, donde también fue otra gran farsa, que está redactada en mi libro, porque esa constitución es una gran farsa. Ya lo estamos viendo ahora, estamos el 7 de mayo en un referéndum en donde irá el pueblo ecuatoriano para aprobar o no las 10 preguntas que hace, 10 del referéndum y 10 de la consulta que está haciendo. 5 y 5, son 10 las preguntas que son totalmente inconstitucionales. Y aquí valga la pena que ustedes sepan que Correa dijo que la constitución que salió de Montecristi será para 300 años. No han pasado ni 3 años y Correa ya está reformando, porque quiere captar más poderes todavía, engañándole al pueblo ecuatoriano. Pero esto como entre comillas, cargarse al Congreso y crear su propia asamblea, ya lo hizo Venezuela, ya lo hicieron en Bolivia, lo han hecho en Ecuador. Parece que es como si todas estas naciones bolivarianas tuvieran el mismo esquema, el mismo patrón, ¿no? Bueno, efectivamente, ese es uno de los puntos que yo analizo aquí al ALBA, que yo al ALBA le considero CACA, CACA, Club de Amigos Comunistas de América. Esa es la sigla que yo le doy al ALBA, porque no aporta absolutamente nada, a no ser a los intereses de cada uno de estos gobernantes. Recordemos en 1990 el Foro de Sao Paulo, donde se reúnen todos estos izquierdosos, todos terroristas, todos estos revolucionarios, y desde ahí surge la idea de perennizarse en el poder a través de este tipo de gobiernos socialistas, comunistas, pero que en definitiva no han sido ni lo uno ni lo otro, sino listos, vivos, oportunistas y populistas. Esto es lo que son. Y ellos ya dan un plan. Por eso es que usted recordará cuando el caso de Honduras con Zelaya, sí, ¿no?, quisieron cambiar la constitución, porque este era un plan de ellos, cambiar las constituciones y también derrocar a los congresos. No lograron, pero ahí entonces todos fueron como D'Artagnan al ataque. Y yo me pregunto, ahora en el caso de Libia, ¿usted ha escuchado pronunciarse en defensa de los derechos humanos a Chávez, a Correa, a Morales? Ninguno. Son este grupito que solamente cuando afectan sus intereses salen en defensa del otro. Pero cuando ven que realmente se violan los principios fundamentales y elementales del respeto al ser humano, no dicen absolutamente nada cuando son países del grupo de ellos. Esta es la realidad. Por eso es que le digo, todo es ya un esquema montado de estos socios listos que están en América Latina, queriendo ellos perennizarse en el poder. ¿Pero perennizarse para qué? ¿Para algún cambio? ¿Ustedes han visto que algún gobierno de estos han tenido suceso o éxito? 52 años de la revolución de Castro. ¿Cómo está destrozado Cuba? 12 años
de Chávez en Venezuela, denigrante, desastroso ese pueblo. Bolivia, con Morales ahí, igual. Y Ecuador, ese caso patético del que yo puedo hablar porque lo conozco perfectamente bien. Estamos nosotros cada vez retrocediendo, con un crecimiento económico negativo, prácticamente tan bajo, que tengo una sana envidia de mis vecinos de Perú y Colombia, un crecimiento al 8% y Ecuador no llega al 3% de crecimiento económico. Esto es, y siendo Correa, según él, un economista. De manera que es preocupante porque si es economista, el país debería estar en muy buena situación económica y que gracias al precio del petróleo el Ecuador se ha mantenido, pero si no, el Ecuador tendría en este momento pues un país con una pobreza total. Si ya tenemos la pobreza, pero bueno, les digo que nosotros salimos gracias a los inmigrantes que aportan económicamente más de 3.000 millones de dólares anuales, el ingreso de petróleo que llega a los 4.000 millones y así. Esta es la forma como el Ecuador está salvándose, pero no porque tengamos nosotros un buen dirigente, un buen gobernante, que al contrario hace que el rico sea pobre y el pobre sea más pobre. Esta es la doctrina de estos socios listos que quiere es perennizarse en el poder por intereses netamente personales y no por intereses de país. Precisamente estos ingresos, ¿no?, de los emigrantes y también del petróleo, un gran ingreso, una fuente de divisas podría ser el turismo, ¿no? Por supuesto, porque, así es. He estado 6 veces en Ecuador, he estado en casi todo el país, he escrito sobre Ecuador mucho, sobre turismo, y es como lo decía un experto en turismo español que lleva una feria en Torremolinos, decía, y lo dijo en Ecuador, que Ecuador es como un mini continente, es un continente en miniatura, ¿no? Tiene todo, ¿no? Y para explotarlo de tal manera que podría vivir tranquilamente incluso hasta el turismo, ¿no? ¿Qué pasa allá? Efectivamente, mire, la industria blanca, pienso yo que debería ser la industria que se fortalezca en el Ecuador, pero no le han dado absolutamente nada de importancia. Y no solo este gobierno, los anteriores gobiernos también. Tenemos las Islas Galápagos, tenemos nosotros todo tipo de clima, 4 regiones increíbles, usted lo dice, todo un continente. Tenemos la región insular, la región costera, la región interandina de los Andes y la región oriental. Tenemos una riqueza extraordinaria, somos un país maravilloso, pero ¿con qué gente que tenemos, señores, que nos gobiernan? Este es el problema. Y en el caso patético de Correa, no ha dado importancia absolutamente a nada. Él dijo que va a ayudar para el ITT, para que no se explote el petróleo y estaba pidiendo dinero a todos los países del mundo para que no sea afectada la flora ni la fauna, es decir, el ecosistema. Pero ¿quién va a apoyar? Es que esto no entiende Correa. ¿Quién le va a dar dinero a Correa sabiendo que ha malversado totalmente los recursos del Estado? Y claro, él dijo que si no le daban esos recursos, él iba a explotar el petróleo que existe dentro de una franja vecina con Perú, que es el ITT. De manera que mientras esté Correa en el poder, nosotros no vamos a tener iniciativas de ninguna naturaleza por apoyo y aporte de otros países, porque todo el mundo sabe que con Correa, que es lo mismo que con Chávez, que es lo mismo que Morales, que Ortega y que Castro, no van a confiar. Y esto es lo que no han entendido estos socios listos, de que Ecuador necesita cambiar un giro total hacia un crecimiento económico y hacia un desarrollo, pero no peleándose con los Estados Unidos, porque primero es nuestro primer socio comercial y nosotros no hemos firmado ningún tratado de libre comercio. Ya lo hizo Perú, Colombia solo está esperando la aprobación del Congreso. Venezuela se retiró del Pacto Andino justamente porque Perú y Colombia habían ya iniciado las conversaciones para el Tratado de Libre Comercio. Miren, el ATPDA, que son los tratados de preferencias arancelarias, nos ha cerrado las puertas de Estados Unidos. No tenemos nosotros una negociación, Ecuador, con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se han cerrado y sin embargo han fortalecido el ALBA a través de una moneda que llaman el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, que no sirve absolutamente para nada. Pero siguiendo la corriente de Chávez, lo único que han hecho es cerrar puertas para las negociaciones. Miren, y por eso es que no les llamo ni socialistas ni comunistas, sino oportunistas y vividores, porque el caso más patético, el de Chile, con Bachelet, tuvo 55 convenios multilaterales y bilaterales. Y miren cómo está Chile, un país socialista. Pero países de socios listos, ese es el problema, porque todo quieren es llevar todo hacia su molino y lo que es más, pelearse con los Estados Unidos cuando aquí nosotros tenemos que abrirnos en un mundo globalizado. No podemos cerrarnos nosotros con ningún país, sino todos somos complementarios unos con los otros. De manera que mientras existe esa mentalidad, nuestros pueblos van a permanecer completamente estancados. Hay un tema que me preocupa mucho en Ecuador y me preocupó más la última vez que fui, fue la inseguridad. Normalmente
hace unos años podías caminar tranquilamente, incluso en Guayaquil, que voy mucho, y en esta ocasión, el año pasado, en septiembre, justo antes Del golpe. del autogolpe este famoso, ¿no? Era la inseguridad. Muchos periodistas de turismo que vinieron de todas partes del mundo coincidían en lo mismo. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tantos robos? Secuestros express. ¿Cómo están las cosas? Miren, esto es muy preocupante, pero no surge de ahora. Sí. Esto surge desde la Asamblea Constituyente de Montecristi en Manabí, en donde Correa permite que ingresen todo tipo de ciudadano, hablando de la ciudadanía universal, cuando él perdona a aquellos que consumían droga hasta por 2 gramos y sale una cantidad de gente amnistiados, ¿no? Y está creando cierto tipo de inseguridad en el momento también en que prohíbe que cualquier ciudadano ecuatoriano pueda portar armas. Es decir, los únicos que portan armas son los delincuentes, pero un ecuatoriano ya no puede portar armas. Es decir, ha tomado medidas. Ni nada, No, ni con licencia ni nada. No, solamente lo pueden tener el que tiene licencia dentro de su casa. Es decir, ha dado facilidades. Después, él cambió el de robo a hurto, en donde si le roban un celular menos de $600 no es delito, sino simplemente una pequeña infracción. Y esto ha permitido, a través de todas estas medidas de estos socios listos, que lo han hecho también en el resto de países mencionados por usted. Entonces son medidas demagógicas y esto ha producido una gran cantidad de gente de otros países que vengan, sin querer peyorizar a ningún país, pero al momento que permite con fronteras abiertas que vengan sin saber un pasado judicial o sin saber antecedentes, sino que vengan, entonces aquí es lo preocupante, porque tenemos gente de todas partes que han entrado al Ecuador creando una gran inseguridad. Y lo que es más, en complicidad con funcionarios del propio gobierno de Correa. Miren, yo le puedo decir que dio una cantidad de salvoconductos a gran cantidad de gente de Colombia que estaban vinculados con las FARC. Y en mi sorpresa fue en las últimas elecciones cuando tenían un padrón electoral de cierto número de electores. En un momento dado en las elecciones triplicaron ese número de electores en la zona norte, porque dio salvoconducto y permitió votar a toda esa gente que supuestamente hayan vivido 5 años en el Ecuador, ¿no? Ya podían votar. Esto es que ganaban todo ese aspecto electoral y perjudicando a la seguridad del Estado, porque hay mucha complicidad. Uno de esos, exministro de Relaciones Exteriores de la región Costa, está con juicio porque detectaron que habían falsificaciones de documentos para poder dar a los cubanos para que se queden en el Ecuador. Es decir, hay irregularidades de toda índole y lo que es más, no se permite fiscalizar a los funcionarios de gobierno. En la Asamblea Constituyente, cuando yo estuve, nos negaron fiscalizar a los ministros. Ahora, en la Asamblea actual, no existe fiscalización de ninguna naturaleza. Es decir, todo aquello que va a afectar a este gobierno, el gobierno impide. Y no ha habido fiscalización de ninguna naturaleza. Hay 2 o 3 chivos expiatorios que han sacado ahí porque ya no han estado con Correa, que lo han mandado a la hoguera. Pero a aquellos que nosotros sabemos que han cometido irregularidades no permiten porque tienen mayoría en la Asamblea y en la Asamblea no dan paso para fiscalizar. Ahora hace poco hubo también una denuncia de que la Corte Constitucional, que es el órgano más alto para los aspectos judiciales, se detectó de que habían recibido una coima para sacar un fallo a favor de una cervecera de Ecuador. Eso ha quedado como que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, la corrupción campea en el Ecuador, socapado por gente del propio gobierno de Rafael Correa. Y por supuesto, le digo, los delincuentes ahora en el Ecuador pues viven felices y tranquilos, hay sicariato, existe totalmente lo que en Colombia denominan vacuna, pues ahora en la región fronteriza tienen que pagar, pero no son colombianos, ya son gente que realmente nos preocupa porque se los detiene y enseguida salen a través de mecanismos que se utiliza, que es la prevención preventiva, y que solamente pueden estar detenidos 24 horas y que, como le dije, los robos son menores y ya no se convierte en delitos, sino simplemente en una infracción. Estas son las medidas de Correa, este es el grave problema que tenemos en el Ecuador y por supuesto si es que seguimos así, el Ecuador va a ser un país de altísimo riesgo que impide al turismo y porque le relaciono al turismo. Yo voy a un país donde me siento seguro, donde tengo seguridad jurídica, seguridad ciudadana, pero cuando no tengo eso entonces ahí tenemos las consecuencias de que ha disminuido completamente el turismo en el Ecuador, siendo un país extraordinariamente rico, maravilloso, con la gente que tenemos los ecuatorianos, pero
que estamos divididos, que estamos vejados, que estamos menospreciados por quien debería ser llamado a unirnos a todos los ecuatorianos, como es el caso de Rafael Correa. Es sorprendente, ¿no? Lo que dice usted de que ha sido liberados, o sea, todas aquellas personas, pequeños traficantes, hasta 2 kilos de cocaína, ¿no? Y esto quizás trae a colación algo que en Ecuador se sabe, pero en muchas partes del mundo quizás no, y muchos que nos estén viendo tampoco lo saben, que el padre del presidente Correa estuvo preso por narcotráfico también, ¿no? Así es, estuvo preso en Estados Unidos. Y bueno, después el padre se suicidó, el padre de Rafael Correa, pero no quisiera hablar sobre asuntos familiares, que soy muy respetuoso. Vamos a lo que está sucediendo en el Ecuador con un resentido social como es Correa. Y bueno, dicen también que tiene frustraciones, un resentimiento social y una frustración sexual. Eso dicen, pero la verdad es que es preocupante, porque ¿cómo puede él vejar a las mujeres? Un hombre que ama a la mujer, lo único que tiene que hacer es respetarla, tratar siempre en todo nivel, pues de elevar siempre todos los aspectos del sexo femenino, pero hay un cierto resentimiento, entonces claro, nos crea una cierta duda. En Madrid, con Casa América, tuvo un rifirrafe con un ecuatoriano que respetó algo. Creo que le dijo sí, idiotas como tú, le dijo, sí, idiotas como tú. Y lo acaba de suceder ahora recién en Babahoyo a una persona que le dijo, sos fascista. Ya lo enjuició, está enjuiciada esa persona. O sea que, y decirle fascista no es malo, porque no tiene nada que ver, son doctrinas políticas que hay que respetarlas. Por eso yo no hablo del comunismo, no hablo del socialismo, porque son doctrinas. Y yo como demócrata respeto a todas ellas. Pero sí estoy en contra de estos socios listos, de estos oportunistas, de estos vividores y de estos populistas que con dinero del pueblo se aprovechan para promocionar y perenizarse en el poder. Hay algo para finalizar, señor Lupera. Pero el resto, el Ecuador entero no se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, es que Correa tiene incautado 5 bancos y 15 medios de comunicación. Él maneja cadenas permanentes que interrumpen cuando alguien lo ha dicho algo, él interrumpe la cadena o interrumpe las noticias y inmediatamente sale la cadena del gobierno obligando a todos los medios de comunicación que den la versión de él. Y cuando uno, de acuerdo a la Constitución, va hacia la réplica, nos niegan completamente para desmentir todo lo que él dice. Es decir, tiene plenos poderes y Correa, y esto es lo grave y peligroso, por eso digo que atenta contra la libertad y contra la democracia. Correa es el único que tiene la razón, es el único sabio, es el único que conoce y sabe todo, porque miren, ahora en el terremoto de Japón yo me quedé asombrado, ya era oceanógrafo, ya era de todo, ya sabía de todo. Entonces es un individuo que tiene ese complejo, que él es el único que sabe y que el resto no sabe absolutamente nada. Y cuando le quieren contradecir, hay que perseguirle a ese porque se está atentando contra la seguridad del Estado. Es decir, un individuo de esa naturaleza, un enfermo, porque Correa a mi criterio tiene un problema mental, tendría que hacerse tratar y que es sumamente grave y peligroso para la seguridad de los ecuatorianos tener un individuo de esa calaña como presidente de la República. Para finalizar, es algo que se me había quedado en el tintero, que no solamente lo he visto en el libro, sino que también lo escuché comentar en Ecuador la última vez que estuve, es esto llamado los comités de apoyo a la revolución, algo como... Los CDR, los CDR en Venezuela y en Cuba principalmente, que se nacieron de ahí. ¿Ya en Ecuador? ¿Qué está pasando? Bueno, considero que sí, porque él ha formado ya células, ¿no?, de apoyo hacia Correa y de gente que ha venido. Mire que hay una gran cantidad de cubanos que están viviendo cerca del aeropuerto de Quito. No es por nada, estarán ahí por alguna razón estratégica de defenderle a Correa de cualquier momento que quieran, pues, destituirle a Correa, porque el pueblo ecuatoriano está cansado, se pelea con todo el mundo, se peleó con iglesias, se pelea con los indígenas, se pelea hasta con los propios militares. Hace poco pues dio unas expresiones muy fuertes en contra de la Marina ecuatoriana, se pelea con los ciudadanos ecuatorianos, con todo el mundo, de pelucones, gordas horrorosas, bestias salvajes, como trata él a la prensa. A los medios de comunicación les denigra permanentemente. ¿Quién es Correa para denigrar? ¿Acaso no habemos ecuatorianos dignos que le podemos decir a Correa que ya basta de tanta sinvergüencería y de abuso del poder? Por eso es que me veo obligado yo a permanentemente, en todos los foros que tenga, decir quién es Correa, porque dentro del Ecuador no tenemos oportunidad. A mí ya no me invitan a ningún medio de comunicación, siempre soy invitado por RCN de Colombia, por todos los medios extranjeros, pero ya en Ecuador no me invitan porque Correa ha puesto miedo a todos los canales de televisión. Este libro mismo prohibió que se vendan en ciertas librerías y lo que es más, no permite que yo, pagando en los medios de comunicación, haga promoción de mi libro. Esto es lo que en un país que deberíamos vivir en democracia, no lo tenemos cuando en el doble discurso él sale fuera del país a decir que se vive en Ecuador en un paraíso, pero no sé en qué paraíso vivirá Correa porque estamos viviendo inseguridad, como usted bien lo manifiesta.
en una falta de garantías y libertades para nosotros expresar y decir lo que pensamos. Y lo que es más, Correa no entiende que un gobierno necesita tener oposición, y si no hay oposición, hay que crear la oposición, porque es fundamental la retroalimentación para que el país pueda marchar mejor, los países en general puedan marchar mejor. Por eso mi admiración a Colombia, mi admiración a Perú, mi admiración a todos los países libres que viven en democracia en América Latina y en el mundo en general. Lamento que su posición en Ecuador no clara le haya traído problemas, creo que incluso hasta han atentado con su vida, ¿no? Así es, he tenido 2 atentados criminales y el 30 de septiembre tuve un atentado que gracias a Dios estoy con vida todavía. Me secuestraron en la noche porque decían que yo, miembro de Sociedad Patriótica, tenía algo que ver con el secuestro de Correa. Quería, como les dije, buscar chivos expiatorios. Le culparon a Lucio Gutiérrez y Lucio Gutiérrez estaba en Brasilia, justamente, así es, justamente él estaba de observador de las elecciones de la primera vuelta de Brasil. Y claro, pues tenemos nosotros un militante o simpatizante de Sociedad Patriótica como es el mayor Fidel Araujo, que pasaba por ahí, está preso todavía. Y claro, persigue a todos aquellos que le decimos a Correa que no fue secuestro. Lo que pasa es que Correa confunde el golpe de Estado con el estado en que quedó después del golpe que le dieron en la policía. Señor Lupera, muchas gracias por visitarnos aquí en Periodista Digital. Digo Madrid porque en la entrevista que hice a Lucio Gutiérrez en Ecuador mucha gente habló de que nos la habíamos inventado. Y estamos en Madrid con el señor Lupera. Muchas gracias por visitarnos y ya sabe, tiene las puertas abiertas de este canal. Gracias, y a toda esta gran oportunidad que dan a los ecuatorianos y a todos en general en el mundo, pues sea siempre uno de los bastiones fundamentales para luchar por la democracia en todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias.